Ok, excelente. Ahí estamos grabando ya. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Me alegra de verles. Ya con algunos estuvimos ahí conversando un poquito, ¿verdad? Qué bendición compartir. Me alegra de verles, de verdad. Que Dios nos haya guardado hasta este momento, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Y nos ponemos en sus manos para que nos guarde, ¿verdad? Y también a los que vamos a pedir que los que no han podido ingresar, pues puedan ingresar, ¿verdad? Así es que oremos, hermanos, para comenzar, por favor. Padre, queremos agradecerle infinitamente, Señor, por este otro sábado que nos ha permitido llegar, Señor, por habernos guardado en la semana, Padre, por habernos provisto, pues, de salud, Señor, de nuestro alimento diario, Señor, en toda la semana, y tenernos, pues, junto con nuestra familia, Padre Celestial. Así que le agradecemos. Padre, y ahora pues queremos disfrutar este tiempo, Señor, este momento pues que nos permite vivir, pues de compartir su palabra, de aprender un poco más y Señor, pues crecer un poco más con lo que aquí aprendemos, Señor, ese es el objetivo, Señor, porque queremos llegar a ser discípulos, Padre, que dan un buen fruto, Padre Celestial. Así que gracias le damos, ayúdenos pues a que podamos poner atención de vida, Señor Jesús, y que podamos atesorar, Señor, eso es lo que usted nos va a decir ahora. Y Padre, pues gracias por lo que ya pudieron ingresar a la clase, los que aún no han podido, pues permítanles hacer, Señor Jesús, que permítanles que ingresen, Padre Celestial. Si tienen alguna dificultad, pues ayúdenles a que se solucione, Padre. Pues también que pedirle, pues que nos ayude, que el Internet no nos esté fallando, Señor, a algunos, que todo se pueda desarrollar, pues bien, Señor Jesús, en el transcurso de la clase, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en sus manos. Amén. Amén. Hermanas Margaritas. Ajá, Dios la bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidas. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, bendiciones. A ver, ¿ya están viendo mi Amén, pantalla? amén. ¿Están viendo mi Gracias, pantalla? igual. ¿O todavía no estoy compartiendo? ¿Cómo no? Sí, ya. Ya, Sí, ¿verdad? ya se ve, hermano. Excelente. Eh, Vamos a ver, hermanos, la semana pasada, eh, bueno, vamos a leer primero nuestra visión, ¿verdad? Que es consolidar un modelo de enseñanza para establecer las bases de la doctrina cristiana, ¿verdad? Y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Ese es el objetivo de esto, ¿verdad? El domingo pasado predicó el hermano Isaí, ¿verdad? Y explicó, ¿verdad? Cuáles son los frutos, ¿verdad? Y nos explicaba, ¿verdad? Que todo esto de pertenecer a grupos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El servicio que hacemos, ¿verdad? Son resultados, ¿verdad? De todo ¿cómo se llama? De los frutos espirituales que tenemos, ¿verdad? Que decía, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esos son frutos, ¿verdad? Espirituales, ¿verdad? Que nosotros los vamos a vivir día a día, ¿verdad? Y como resultado de eso, nosotros servimos, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Evangelizamos y llevamos la palabra y ayudamos a otros, ¿verdad? Eso decía, son resultados, ¿verdad? Por haber por ser discípulos, ¿verdad? Que damos fruto y que ese fruto vive en nosotros, pero lo podemos disfrutar nosotros, ¿verdad? Del amor, del gozo en medio de las dificultades, ¿verdad? La paz, la paciencia en medio de todas las cosas que vivimos a diario, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que queremos ver en cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas. Estamos estudiando, ¿verdad? El principio número 9, el último principio ya, ¿verdad? De nuestro curso de avance, ¿verdad? Ya estamos ya a un paso de terminar, ¿verdad? Ya los extraño definitivamente, ¿verdad? Ya es un par de clases nos quedan, ¿verdad? Y estamos estudiando el principio 9, que se llama misiones. Está basado en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Amén. Y hoy le vamos a poner atención a este mandato, ¿verdad? Porque aquí dice naciones, dice, a todas las naciones, dice que vayamos, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar hablando ahora, precisamente, ¿verdad? Para ver qué es eso de naciones. La semana pasada estudiamos la lección 3 y 4, ¿verdad? Sigue la lección 5, definitivamente, ¿verdad? Pero aquí dice lección 6. Lo que sucede es que la lección 5 es una paginita, es una página y media, y
o 2 páginas prácticamente, ¿verdad? Y la lección 6 es bastante material, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a ver la lección 6 ahora, que está en la página 16, pueden ser en la página 16 de su material, hermanos. Y el otro sábado, fíjense, ya solo faltan la lección 5 y la 7, porque la lección 6 está preparada está calendarizada, digamos, para darla en dos sábados. Entonces, vamos a cubrir, digamos, dos sábados ahora con la lección 6. Y después de esto, queda la lección 5 y la lección 7. Y con eso terminamos el principio 9 y ahí esa sería la última clase, digamos. Em, el otro sábado voy a traer preparadas las 2 lecciones, las 5 y las 7. Si el tiempo no está, vamos a ver las dos, ¿verdad? Y si no, nos quedaríamos a la mitad y tendríamos todavía clase el 1 de octubre. Si no, si el otro sábado vemos las 2 lecciones, el otro sábado terminaríamos, el 24 de septiembre terminaríamos el principio y ya quedaríamos, digamos, solo esperando el viaje misionero, la graduación y el viaje misionero, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Excelente, excelente. Estamos. ¿Cómo se sienten que ya vamos a terminar? ¿Cómo se sienten? Cuenten. Un poco triste porque vamos a terminar de estarnos viendo, pero por otra parte, expectativos a ver si hay algún otro material por ahí de avance. Claro, claro. El seminario sigue, ¿verdad? Después de esto, bueno, sí, a los que quieran, ¿verdad? Y sería bonito, o sea, pueden comenzar a estudiar otra vez avance, ¿verdad? Porque este material o sea, si uno lo está repasando, es muy bonito, ¿verdad? Definitivamente, eso no hay problema. Sin embargo, ¿verdad? El ánimo es para que se inscriban en el seminario, ¿verdad? Y que ya eso seguiría, digamos, después de terminar avance, ¿verdad? Ver el seminario, de hecho, yo le voy a conseguir información, falta un trimestre, quiero ver, ahorita en septiembre estamos terminando el trimestre, el otro jueves termina el trimestre, ya voy a ver si viene octubre, noviembre, diciembre, si hay otro trimestre, ahí le voy a pasar la información, ¿verdad? Para que cada uno, para que ustedes decidan, ¿verdad? Y puedan comenzar a estudiar en el seminario también, ¿verdad? Ahí es más, sí es demandante, definitivamente, la, el seminario, ¿verdad? Y aparte que se paga, ¿verdad? Se pagan 20 años, 20 años, o sea, que es la cárcel, ¿verdad? 20 años en prisión. Se pagan $20 de matrícula, ¿verdad? Y $30 por cada materia que uno lleva en el trimestre. Entonces, dime, José Luis. Eso es lo malo, estar viendo a Medardo González, ¿no? Cabal. Tremendo, ya los quiero mandar a prisión. Entonces se pagan $20 de matrícula por el año, eso es en el año. Y de ahí se puede llegar a dar hasta 3 materias o 4 materias por trimestre y vale $30 cada materia. Entonces, yo llevo una materia por trimestre por el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, llevo una materia, pero hermana Margarita, han estado en clases de seminario también y son demandantes, ¿verdad? Cada semana, para esta materia que estoy llevando ahorita, por ejemplo, el Nuevo Testamento, cada semana hay que estar presentando un resumen de 1 o 2 libros, ¿verdad? De las cartas de Pablo, por ejemplo, de los 13 libros. Entonces, hay que estar trabajando toda la semana, ¿verdad? Y eh, sí demanda tiempo. Dígame, hermano Vázquez. ¿Y cuántas materias son todo el paquete? Como para hacer el cálculo del tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Fíjese que este año modificaron el pensum del seminario y antes eran como 40 materias y ahora son, ya le digo, 15 materias eh, que son de estudio normal, digamos, y me parece que dan 1 o 2 materias como optativas. Entonces lo que hacen es que le van dando como puntos a uno por cada materia y el objetivo es tener tantos puntos en el año, al final del curso, ¿verdad?
para poder aprobar el seminario. Entonces, lo evalúan a uno los trabajos que presenta, ¿verdad? Hay maestros más estrictos, que había una maestra, ¿verdad? Cuyo nombre no voy a mencionar, que decía, si entran 5 minutos antes de la clase, yo ya los evalúo. Si entran a la hora exacta, es otra evaluación. Si entran 10 minutos después, les disminuyo puntos. Era tremenda, tremenda. Entonces, así, ¿verdad? Otros no, ¿verdad? Son créditos, se llaman, los que están dando ahora. Y son, vamos a ver, 4, 8, 13, 14, 15 materias obligatorias, digamos. Después tienen, ¿cómo se llama? Unas materias optativas, se llaman, hay una especialización en consejería que después de cursar esas 15 materias, uno puede cursar otras 4 materias más, y eso ya uno tiene una especialización en consejería. Hay otras 4 materias que uno escoge, ¿verdad? Que se llama especialización en liderazgo, y otras, quiero ver, 2, 4, 5 materias, 4 materias, especialización en evangelismo y misiones. Otra es especialización en historia eclesiástica. Hay una especialización en exposición bíblica, especialización en idiomas bíblicos, y hay otras que se llaman asignaturas electivas, que en cada de una, que en cada, en las 15 materias le piden a uno unas electivas que hay que cursar, este, eh, para poder finalizar el curso, ¿verdad? Entonces, hay como 15 materias que son las bases, y después uno escoge una especialización. Entonces se cursan otras 4 materias más en el seminario. Así funciona. Dime, José Luis. ¿Tenés levantado la mano? Ah, tenés apagado el micrófono. No había escuchado que eran 15 materias. Ok. Sí, Sí. son las, ¿cómo se llaman? Las bases, digamos, las básicas. Ajá. Son 4, perdona, espérame, 4, 8, 12, sí, 14 materias son. Entonces, por cada 15, porque Ajá. son 45 puntos, por cada materia le dan 3 créditos a uno. Si uno aprueba la materia, le dan 3 créditos. Entonces, hay que hacer 45 Ajá. créditos para aprobar la materia. Y después uno decide, Porque dime. yo me recuerdo que eran como 40, más de 40 Sí, materias las que antes sí, estaban, exactamente. Sí, ¿verdad? el año Está pasado, bien, entonces. sí, el año pasado modificaron eso, con Caleb Nájera, que entró de líder del ministerio, del seminario. Modificaron eso, ¿verdad? Y ahora esa es la forma como funciona. Se hacen 15 materias básicas, y ya uno después decide en qué se quiere especializar, ¿verdad? En consejería bíblica, en liderazgo, en evangelismo, en historia eclesiástica, dice, en exposición bíblica, en idiomas bíblicos, por ejemplo. Se cursan otras 4 o 5 materias después de haber cursado las 15. Pero eso sí, ya uno quiere especializarse en algo. ¿De acuerdo? Así funciona, hermanos. ¿Ok? Entonces depende de la cantidad de materias que lleve, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como llevo 1 por trimestre, voy a sacar 3 por año. Voy a durar como 5 años, O, ¿verdad? En el o seminario llevar más. una por año. 1 por año. Lo que pasa es que son por trimestres. Son 3 trimestres, me parece que en el año. Entonces, 3 materias. Si llevas 1 por trimestre, sacas 3 materias en el año. Yo así estoy estudiando para no tener mucha carga académica, ¿verdad? Porque hay que atender a la familia, ¿verdad? Y hay que las tareas de mi hija, ¿verdad? Entonces, preparan las clases y todo. Entonces, para distribuir el tiempo ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así funciona el seminario ahora. Así que ánimo, ¿verdad? Para que después de avance ya se puedan ir inscribiendo. Ya voy a averiguar Está bien. ahorita en octubre, que ya vamos a terminar el trimestre. La otra semana tengo la última clase y nos mandan la información del trimestre, y ahí la publican también en la iglesia, pero ahí se la voy a mandar a ustedes para que ustedes vayan viendo en qué se Está pueden bien. Está inscribir. bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se sienten de que ya vamos a terminar? Uy, las 5:20 ya. ¿Cómo se sienten? Que ya vamos a terminar, hermanos. Cuenten. ¿Eh? Ujú, ujú.
Nadie, nadie. Están tímidos. Vaya, pues están tímidos. Está bien. Mañana vamos a ir con el hermano Roberto Alegría y otro hermano de la iglesia que da clases también. En avance vamos a ir con el hermano Nahum. Nos vamos a reunir a las 2 p.m. para ir a hacer el viaje exploratorio allá a Aguasarca, hermanos. Así que vayan preparando ya su corazón, ¿verdad? Para que vayamos. Así, entonces, hermanos, vamos a estudiar la lección 6, ¿verdad? Que se llama Panorama de la necesidad misionera, ¿verdad? Y precisamente es eso lo que vamos a ver, ¿verdad? Es un panorama de cómo la necesidad de las misiones, ¿verdad? Está en todo el mundo, ¿verdad? Y tal como dice Mateo 28, ¿verdad? 19, que leímos, ¿verdad? Que dice a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la necesidad de que hayan misioneros en todas las naciones? Y precisamente por eso Dios ha dejado así la palabra, ¿verdad? Dice que vayamos a todas las naciones, ¿verdad? Así que lo primero, ¿verdad? Que vamos a comenzar a ver es cuáles son las principales religiones, ¿verdad? En el mundo. Y tenemos el 21%, el 22%, vean que son católicos, dice, ortodoxos y otros, ¿verdad? Imaginen, ellos son los que tienen el mayor número, ¿verdad? De personas, ¿sí? 21% musulmanes, bastante, ¿no les parece? ¿Sí? Bastante gente, ¿verdad? 11% evangélicos, bastante diferencia, ¿verdad? Ni siquiera somos el 20%, aquí es solo un punto de diferencia, y nosotros ya somos 10 puntos de diferencia, ¿verdad? Con los musulmanes, y aquí 11 puntos de diferencia con los católicos. 18%, imagínense, no tiene religión. 13% son los hindú. Los budistas, 6%. Animistas, 3%. En China, 5%, y otros 1%, ¿verdad? Ese término era nuevo para mí, animistas. No sé si alguien ya lo conocía antes. ¿Ya habían oído ese término? Animistas, ¿no? ¿Ok? Eso es a nivel, digamos, macro, ¿verdad? A nivel grande, cómo está distribuido ahorita. ¿Ven bien los números? Sí, se ven bien los gráficos. ¿Ok? A nivel grande, ¿verdad? ¿Cómo está distribuida las religiones en el mundo, ¿verdad? Y el porcentaje de personas, ¿verdad? Que no conocen de Cristo, ¿verdad? Al final de cuentas, sería todo esto, básicamente, ¿verdad? Del pastel, ¿verdad? Sí, todo esto, ¿verdad? Son lo que no conocen, ¿verdad? Entonces, así está, ¿verdad? El panorama general a nivel mundial, ¿verdad? Eso nos lleva a que, bueno, tenemos una tarea, ¿verdad? Que es lo que dice su material ahí, ¿verdad? En la página 17, ¿verdad? Si la cosa está así, ¿verdad? Hay una tarea pendiente que hacer, ¿verdad? Y nos presentan los datos, cómo está la tarea pendiente en cantidad de personas, ¿verdad? Dice, el mundo no evangelizado, ¿verdad? Es el 1.6, sí, 1.000 millones, ¿verdad? 1.6 mil millones de personas, ¿sí? En base a la cantidad de gente que somos en el mundo, ¿verdad? Son 2, 4, 6, 7.2 millones de personas, 7.2 mil millones de personas. Ya estábamos acercando a los 8 mil millones, ¿verdad? Este año en el mundo. Entonces, de esas, mundo no evangelizado, 1.6, el 26% no evangelizado. Mundo no cristiano, 2.6%. O sea, sí, mundo no cristiano, pero evangelizado, ¿verdad? O sea, sí se ha llevado la palabra, pero no han aceptado a Cristo, ¿verdad? 2.6%, vean el 42%, ¿verdad? De personas. Y el mundo cristiano, 2.32%, ¿verdad? Entonces, la tarea pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad? Por aquí vamos, ¿verdad? Sí. O sea, 2.6 millones, 4.6, perdón, son 2, 3 millones, 4.2 mil millones de personas, ¿sí? 4.2, o sea, 1.000 millones son esos, ¿verdad? Esa es la medida, ¿verdad? Lo que está pendiente, ¿verdad? Es la tarea que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Esto es lo que falta que cubrir para que cumplamos Mateo 28, 19, de ir a todas las naciones.
¿De acuerdo? Eso es en cuanto a personas, ¿verdad? Luego tenemos en base a la cantidad de pueblos, ¿sí? Página 18, ¿verdad? Y esto quizá, el objetivo es, ¿verdad? Que nosotros tengamos esta información es para que estemos conscientes, ¿verdad? De esto, precisamente. La tarea pendiente que tenemos en cuanto a donde no hay cristianos, ¿verdad? O donde no hay, no han llegado, no ha llegado la palabra de Dios. ¿Verdad? No evangelizado, no ha llegado la palabra de Dios, ¿sí? Mundo no evangelizado. Esos son pueblos, ¿sí? Pueblos, ¿verdad? 3.915 pueblos, ¿sí? Hay no evangelizados, ¿verdad? El 33% del total de pueblos. ¿Verdad? Mundo no cristiano, pero evangelizado, 2.546. Si vean que es grande la cantidad de pueblos que no se ha llegado, no ha llegado el evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos mundo cristiano, ¿verdad? Incluyendo los nominales, 5.413. Ya vamos a ver cuáles son los nominales. ¿Sí? Que los incluye aquí, fíjense, todavía. O sea, por eso se ve, es bastante, ¿verdad? 5.413 pueblos cristianos, ¿verdad? Pero incluye, punto importante que incluye a los nominales. Entonces, se ven bastantes pueblos, ¿verdad? En donde ya sí ha llegado, ¿verdad? Pero vamos a aclarar eso. Entonces, esa es como la distribución en cuanto a cantidad de pueblos, ¿sí? O naciones, ¿sí? Naciones, ¿sí? Que es lo que la palabra del Señor dice allí en Mateo, varía todo pueblo o nación, ¿de acuerdo? Eso es, así está de grave la cosa, ¿verdad? En cuanto a la disponibilidad del Evangelio, tenemos, esto lo habíamos hablado ya antes, ¿verdad? También cuando estuvimos viendo lo de enfoque global. Y aprovecho, ¿verdad? Para invitarlos, ya les voy a invitar, ya les voy a mandar la invitación, ¿verdad? Para los que puedan acompañarnos. Nos han invitado a una presentación de enfoque global. Eso va a ser mañana. Mañana, no, el lunes, es el lunes y martes, pero nosotros tenemos que ir definitivamente. El lunes y martes se va a hacer, se llama, ya le voy a mandar la invitación que nos han hecho para que vayamos, y se nos ha pedido pues que los que puedan llegar de ustedes, ¿verdad? Lleguen, porque como hemos hablado antes, ¿verdad? Los misioneros o el trabajo misionero, dijimos que, ¿quiénes podían hacer trabajo misionero? Dijimos, ¿recuerdan? Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? O sea, no es del Ministerio de Evangelismo de la iglesia, nada que ver, ¿verdad? O sea, es todo, ¿verdad? Sí. Disculpe, hermano Guillermo, tengo una consulta en eso. Sí. Fíjense que yo tenía conocimiento de esa invitación, sí, pero el domingo también el pastor Mauricio Castellón la hizo extensiva en el culto. Entonces ahí me quedó la duda que si era solo para, pues suponía, ¿verdad? Que era solo para algún grupo, no, sí, para todos, pero él la hizo extensiva, entonces es para todos. Es correcto, hermana. Sí, vaya, excelente. De hecho, el pastor Isaí Lemus, sí les ha mandado la instrucción, digamos, a los líderes ministeriales, les ha mandado la instrucción de que motiven pues a todos los miembros, ¿verdad? De sus ministerios a que asistan, ¿verdad? Están viendo la imagen del curso de enfoque global. Sí, es porque, le comento porque se supone, y disculpe, ¿verdad? Pero por el respeto a la autoridad, la coordinación siempre hace como ese llamado, y algunas coordinaciones no lo han hecho. Entonces ahí me quedaba la duda, ¿verdad? Y he consultado y todavía no tenía respuesta, pero hoy que usted hace la aclaración, es para todos, entonces. Es para todos, okay, hermanos. Sí, le leo incluso la instrucción por si le preguntan, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Dice, el hermano Isaí mandó esto a su área, ¿verdad? Dice, yo como pastor de área, dice, espero en primer lugar que ustedes me acompañen, les manda a los líderes, ¿verdad? En el caso de nosotros, el hermano Roberto Alegría, ¿verdad? Y que nos involucremos fuertemente en esta visión. Dice, para mí, ustedes son los primeros que yo espero ver en este seminario.
Es una invitación, ¿verdad? En segundo lugar, dice, espero que ustedes hagan invitaciones bien específicas a sus colaboradores. Por ejemplo, en el colegio, dice, espero ver a un hermano del colegio, ¿verdad? En ese seminario. En el seminario bíblico, dice, mínimo a los maestros de planta, y si pueden llevar estudiantes, sería excelente. Igualmente en avance, ¿verdad? Entonces, la invitación, ¿verdad? De parte del hermano Isaí, que él es el pastor, ¿verdad? Del área educativa. Entonces, para que asistamos. No hizo la congregación. Perfecto. Muchas gracias. Es correcto, así es. Entonces es lunes y martes, ¿verdad? De 6:30 de 6:30 a 8, ¿verdad? 30 p.m. Dice que llevemos la libreta o computadora, ¿verdad? Y que van a dar pupusas a la venta, ¿verdad? No gratis, no gratis, la venta, dice. Entonces, invitarles de una sola vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vimos lo de enfoque global, cuando vimos el material de enfoque global, veíamos esto, ¿verdad? ¿Cuál era la necesidad y cuál era la disponibilidad, ¿verdad? Que no era lo mismo, ¿verdad? La necesidad decía que había 2 clases de personas en el mundo. O sea, vean que aquí no hay ni negros, ni amarillos, ni chinos, ni blancos, ¿verdad? Ni europeos, ni nada, no. Nosotros tenemos que ver el mundo desde ese punto de vista, ¿verdad? Evangelizados y no evangelizados. Así, sencillamente, ¿verdad? O sea, no hay otra forma de verlo. Entonces, eso es la necesidad, ¿verdad? O sea, evangelizados y no evangelizados son los que tienen necesidades, ¿verdad? Pero la disponibilidad, ¿verdad? Que a pesar, ¿verdad? De que todas las personas necesitan del evangelio, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Todos necesitan del evangelio. Unos obviamente dicen que no, por supuesto, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, ¿verdad? Entonces el evangelio no está disponible para todos, para todas las personas. Hay naciones en las que no está disponible el evangelio todavía. ¿Sí? Y por eso es que se incluye este material, ¿verdad? Para que todos estemos conscientes de eso, ¿verdad? Y que digamos, bueno, no, yo voy a ir, ¿no? Yo voy a ir allá a la selva, no sé dónde, ¿verdad? En dónde no ha llegado todavía el evangelio. Entonces, yo quiero ir, ¿verdad? El Señor me llama para eso, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Tener este panorama de cómo están las misiones a nivel del mundo. ¿Ok? Luego vamos a aclarar algunos conceptos, ¿verdad? Que hemos estado viendo ahí, están en su página 19, ¿verdad? Dice, cristianos verdaderos. Dice que los cristianos verdaderos son aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador personal y siguen a Él y su palabra, ¿verdad? Sí, aquí deberíamos estar nosotros. ¿De acuerdo? Estamos nosotros, no estamos nosotros, ¿verdad? Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Incluido, ¿verdad? Aceptamos al Señor Jesús, ¿verdad? Como Salvador personal y le seguimos, ¿verdad? A Él y su palabra. O sea, pues sí, le obedecemos su palabra. Ese es el punto, ¿verdad? Y ahí cada quien, ¿verdad? A nivel personal ve este punto, ¿verdad? De seguir su palabra y la obedece. Entonces, ¿verdad? Hay cristianos nominales. Recuerdan que vimos allá antes, ¿verdad? Que incluye a los cristianos nominales, ¿sí? Son aquellos que pertenecen a iglesias de ideología cristiana, pero nunca tuvieron una experiencia personal del nuevo nacimiento, ¿sí? Católicos, ¿sí? Ellos se dicen cristianos, ¿verdad? Y muchos hablan de aceptar a Jesús, ¿verdad? Y ya han conversado, ¿verdad? Porque ya en católicos hay un montón de ramas de católicos también. No sé si han conversado con alguno, ¿verdad? Que dice que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Católicos. Y siguen siendo católicos, ¿verdad? Y van a misa. Y toda la cosa, ¿verdad? ¿A quién le corresponde decir, digamos, si esos son salvos o no salvos? Digamos, imagínense que un católico va a misa y le dice, no, yo ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Y yo vivo en base a lo que dice la Biblia, esto, ¿verdad? Pero va a misa, ¿verdad? Y va y hace toma la hostia y todas las cosas. Aquí, a ver, ¿a quién le corresponde decir si ellos son salvos o no son salvos? Pregunto. Podemos nosotros emitir un juicio y decir de ellos, no, él no es salvo, ¿verdad? O sea, pregunto. Pues la verdad, nosotros no podemos juzgarlos, ¿verdad? Porque la salvación es personal, pero sí podemos
abrirle los ojos para cruzar su creencia, su fe, con lo que la Biblia dice, para que ellos, el Espíritu Santo, si está en ellos, Él les va a revelar y les va a dar el sentido común para entender si son o no son salvos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de eso, de que recibimos a Cristo, los católicos más que todos los, ¿cómo se llaman? Los carismáticos, eso dicen, ¿verdad? Pero sus prácticas están alejadas de lo que la Biblia dice. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, qué bien que usted ya es salvo, que usted ya es cristiano, que ya lo recibió. Ahora veamos a qué Dios adoran, y ahí es donde nosotros podemos tener una entrada, pues, pero no decirle usted no es salvo, usted es pecador, usted se va al infierno, como muchos hacen, ¿verdad? Es correcto. Sino a tratar de reconciliar al Espíritu Santo con ellos, ¿verdad? Eso sería la tarea, porque cuando habla de los cristianos nominales, no menciona a los cristianos evangélicos, pero habemos muchos evangélicos que también somos nominales, no necesariamente somos salvos, ¿verdad? Eso solamente el Señor, ¿verdad? Y de hecho hay historias bíblicas, hay pasajes bíblicos donde familias que no eran hebreas, Dios decidió salvarlos, ¿verdad? Una predicación que hizo el hermano Isaí, donde hablaba de un pueblo que habían respetado todos los designios de su tatarabuelo, y a ellos les dio la salvación, sin ser hebreos, ¿verdad? Entonces la decisión de la salvación no depende de lo que nosotros pensemos, sino del corazón de la persona directamente con Dios, ¿verdad? El mismo caso que pasó con Rahab, cuando era prostituta y todo el mundo la criticaba y decía, pero el corazón de ella, a pesar de que cometía pecado, el corazón de ella estaba abierto y sensible a Dios. Entonces la salvación no la podemos medir nosotros por lo que vemos, sino que el Espíritu Santo es el que define individualmente con cada persona. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? En el tema de Rahab, definitivamente ella no había visto ni había oído de alguien cristiano, pero sí sabía de la existencia, ¿verdad? De Jesucristo, y ella creyó y tuvo fe y ayudó. Entonces, como dice hermano Carlitos, definitivamente nosotros como seres humanos no podemos juzgar, ¿verdad? O emitir juicio de quién sí y quién no, pero definitivamente es el Señor, ¿verdad? Y la obediencia y el cumplimiento de los mandatos que están en la ley. Lo que sí se debe respetar. Exactamente, ¿verdad? Sí es, definitivamente, ¿verdad? O sea, solo el Señor, pues, solo Dios, ¿verdad? Decide esto. Entonces, en relación a cada una de las religiones, ¿verdad? Cómo viven y quién, ¿verdad? Es salvo. Ahí están las instrucciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Para ser salvo, definitivamente. Y el Señor va a decidir, solo Él puede emitir juicio, pues, definitivamente. Incluso lo que hablábamos, ¿verdad? De los muertos, ¿verdad? Incluso imagínense de Esteban, ¿verdad? No se atrevieron, la expresión por la muerte de Esteban no fue, ya está en el cielo con el Señor, no fue esa la expresión. Dice, ya está en el lugar que le corresponde, dice. Imagínense, o sea, ahí está el ejemplo para que nosotros, ¿verdad? No emitamos juicio, ¿verdad? Sobre esas cosas, ¿verdad? Porque son delicadas. Solo el Señor Jesús, Dios, ¿verdad? Pueden definir esto. Así es que, vean, ¿recuerdan la gráfica que vimos, verdad? Que incluía, por eso se veían bastantes, bien grande ese gráfico, ¿verdad? Porque dice que incluía a estos cristianos nominales, que eran católicos, mormones, testigos de Jehová. Imagínense, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay mucho trabajo también que hacer, ¿verdad? Como decía el hermano Carlos, ¿verdad? O sea, pues si un católico, ¿verdad? Le puede decir eso, ¿verdad? Y sí, habla del Señor Jesucristo, que lo aceptó, ¿verdad? Pero su vida, quizás no esté de acuerdo a la palabra de Dios, y ahí es donde entra, si son nuestros amigos, ¿verdad? Llevarlo, ¿verdad? La palabra de Dios, mira, aquí dice esto, estás viviendo de acuerdo a esto, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? ¿Ok? No cristianos viviendo entre cristianos. Son musulmanes, hindúes, budistas, ateos, ¿verdad? Todo este tipo de religiones, ¿verdad? Que todos conocemos que muchas son extremistas, ¿verdad? Viviendo entre cristianos. Para ellos el evangelio está disponible, ¿sí? Porque tienen acceso a iglesias, tienen acceso a Biblias, a libros, tratados, programas radiales y de televisión, pero no lo aceptan, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, ellos tienen acceso, pero no lo aceptan. Y luego tenemos los no cristianos, ¿verdad? Sin contacto con el evangelio, ¿sí? Musulmanes,
también, ¿verdad? Hindúes, ateos, budistas, viviendo en lugares donde el evangelio no está disponible, ¿sí? O sea, aquí sí tenían contacto, pero aquí no está disponible el evangelio. Para estos no hay ni iglesias, Biblias, ni cristianos cerca para compartir el mensaje. ¿Okay? Además dice, la mayoría vive en países donde está prohibida la predicación del evangelio. ¿Sí? No cristianos sin contacto, ¿verdad? Esos conceptos los debemos de tener nosotros, digamos, a la mano, ¿verdad? Y luego, eso nos lleva entonces, ¿verdad? A la ventana 1040. Recuerdan que ya hablamos de eso antes. Recuerdan que hablamos de la ventana 1040. ¿Sí? Antes se hacía mucho énfasis en la ventana 1040, ¿verdad? Y algunos, y hablamos también cuando dijimos de los misioneros, ¿verdad? Que decían, ¿verdad? Algunos, no, es que misiones es trabajar solo trabajar en la ventana 1040, ¿verdad? Solo ellos, esos son los misioneros, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No eran solo ellos. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué es la ventana 1040, verdad? Y teníamos como una definición, ¿verdad? Es la franja, dice, dentro de los paralelos 10 y 40 al norte del Ecuador, ¿verdad? Y es el lugar donde existe la mayor concentración de pueblos no alcanzados con el evangelio. O sea, no es que ahí está todo, ¿verdad? Pero sí la mayor concentración, ¿verdad? De pueblos, ¿sí? No alcanzados. Y por eso es que muchos se enfocan en esta zona, ¿verdad? Para mandar misioneros. Existen 62 países, ¿sí? De los cuales 55 son los menos evangelizados del mundo. Imagina, o sea, aquí es donde está la mayor parte, ¿verdad? De personas que no han sido evangelizados. De 62, imagínense, 55 son no evangelizados, y en la mayoría de los países, ¿verdad? El evangelio, o sea, no está disponible o es prohibido, ¿verdad? Ahí en su material, ¿verdad? Podemos encontrar que hay 706 millones, imagínense la cantidad de personas, ¿verdad? 706 millones de musulmanes, 717 millones de hindúes y 153 millones de budistas, ¿sí? El 82% de los pueblos más pobres del mundo viven ahí. Imagínense, esa es la condición económica, ¿verdad? Y social, ¿verdad? Y política que tienen esta ventana 1040, ¿verdad? Por eso que es como que se le ha puesto énfasis, ¿verdad? En la mayoría de estos países, como les decía aquí, ¿verdad? El evangelio, o sea, ahí no está disponible, no está disponible. Y por eso muchos misioneros se van para estas zonas, para ir trabajando, ¿verdad? En la ventana 1040, para ir, disminuyendo, ¿verdad? La cantidad de pueblos, ¿verdad? Que no han sido evangelizados. Esa es como la meta, ¿verdad? Conclusión, ¿verdad? Pero no es para cerrar todavía. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Al conocer esta información, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Sí? Muchas hacen actividades con pocos resultados. ¿Sí? Muchas iglesias. ¿Sí? Otras, ¿verdad? Alcanzando apenas a los vecinos, ¿verdad? A los que están cerca. ¿Sí? Hasta ahí se quedan, ¿verdad? Y no se hacen esfuerzos por salir, ¿verdad? Y buscar esos lugares específicos, ¿verdad? Y mandar a una persona de la iglesia, ¿verdad? Para que vaya y lleve la palabra de Dios. Otros, ¿verdad? No, se mantienen en el status quo, ¿verdad? O sea, aquí estoy cómodo, ¿verdad? Yo aquí con mi trabajito tengo mi comidita, ¿verdad? Pago el colegio de mis hijos, voy a la iglesia los domingos y oro, ¿verdad? Y quizás ni doy para misiones, mucho menos voy a orar por misiones y mucho menos voy a servir en un ministerio, ¿verdad? Entonces, cómodo, yo estoy cómodo aquí en mi mundo, ¿verdad? Vivo en una colonia tranquila, segura, no me pasa nada, vengo anoche y no, tranquilo, ¿no? Entonces, ahí me mantengo, o sea, no salgo de mi comodidad. Ahí, ¿verdad? Nos mantenemos. Entonces, no, ¿verdad? Esa es la condición, digamos, de algunos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Bueno, número uno, comprender la razón de la existencia, ¿verdad? De la iglesia, y eso ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Ya lo vimos antes. ¿Para qué existe una iglesia?
¿sí? ¿Cuál es la razón de la existencia de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Alguien puede decir cuál sería la razón de la existencia de la iglesia? Ajá. Es reconciliar al mundo con el Espíritu Santo, con Dios, para que tengan un nuevo nacimiento y recuperemos la salvación que perdimos con la entrada del pecado por medio de Adán. Gracias, hermano. Hay un ministerio, ¿verdad?, que se nos ha asignado, ¿verdad?, a todos. Sí, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Se llama Ministerio de Reconciliación, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, y eso es lo que todo misionero va a buscar, ¿verdad? Reconciliar a los hombres con Cristo, ¿verdad? Con Dios. Eso, ¿verdad? Esa es la razón de existir de la iglesia, ¿verdad? No es competir por tener una iglesia más grande, que son más miembros y que aquí, no, para nada, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Esa, ¿verdad?, es la razón. Y si ya ustedes, ¿verdad?, lo han comprendido, ¿verdad? Todos nosotros lo hemos comprendido, es un gran logro, definitivamente, ¿verdad? O sea, que tengamos eso en mente, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la existencia de la iglesia? Y por lo tanto, bajémosle de nivel, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la existencia de los ministerios dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué existe un grupo de hombres, de mujeres, de matrimonios, de niños, de jóvenes? ¿Por qué, verdad? Es esta misma razón. ¿Por qué, verdad? Porque somos la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Bajémoslo entonces un poco más. Vamos a otro nivel. ¿Sí? Comprender la razón de la existencia mía. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Comprendo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Vamos desde lo más grande, de la iglesia, luego, ajá, los ministerios de la iglesia, ajá, y comprendo la razón de mi existencia, ¿sí? Que es esa misma, ¿verdad? Que acabamos de decir. No hay otra razón de existencia, ¿verdad? No hay otra. Y si la logramos comprender, ¿verdad? Ya Aváncelo tiene un gran, ha cumplido, digamos, uno de sus principales objetivos, ¿verdad? De que cada uno de nosotros que pasamos por Avance nos vayamos claros de cuál es la razón de mi existencia en este mundo. Porque Dios permitió que naciera. Una vez, me salgo de los temas, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de eso, ¿verdad? ¿Por cuál es la razón de mi existencia como persona? Sin importar bajo qué condiciones vine al mundo, ¿sí? Por eso es que a estas alturas de la vida, ¿verdad?, independientemente de bajo qué condiciones vine al mundo, y me refiero a que si vivo o no vivo, si me tocó vivir con mis abuelos, ¿verdad? O me tocó vivir solo con mi abuela, o solo con el abuelo, o solo con los tíos, ¿verdad? Porque mis papás, los dos se fueron, me dejaron. O sea, independientemente de eso, ¿verdad? Sin menospreciar, por supuesto, el daño emocional que eso lleva, ¿verdad? Pero romper, digamos, un daño emocional que se ha vivido, ¿verdad? En la vida, es cambiar su forma de ver su vida. Es que yo no vine aquí para ser feliz yo, ¿verdad? Y para disfrutar de mi vida y para que alguien me haya estado cuidando, ¿verdad? No, yo vine para cumplir el ministerio de la reconciliación. Y cuando veo eso, cuando yo veo ese objetivo del por qué yo vine a la vida, debe de ir, digamos, ayudando a superar eso y ver que lo único que importa es la relación con Dios, ¿verdad? Por eso es que la felicidad en el matrimonio no debe ser, porque mi esposo me trata bien, o porque mi esposa me trata bien y me da todo, yo soy feliz. No, no debe depender de lo que otro hace, ¿verdad? No, depende de nuestra relación con el Señor, porque yo tengo una relación bonita con el Señor, ¿verdad? Y limpia, ¿verdad? Y saludable con el Señor, por eso soy feliz, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es de importante, comprender la razón de la existencia de la iglesia, ¿sí? De mí, que yo soy la iglesia, ¿verdad? Acuérdense. Bueno, después de eso, es duro, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, asumamos nuestra responsabilidad, ¿verdad? En dónde estamos sirviendo ahorita, ¿verdad?
primero, no estoy sirviendo, ¿ok? No estoy involucrado en nada en la iglesia, ¿ok? Entonces asumo mi responsabilidad y me involucro, ¿verdad? Segundo, asumo mi responsabilidad en donde estoy, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Responsabilidad con qué? Con esta razón, ¿verdad? De existir, ¿verdad? Con el Ministerio de la Reconciliación, asumo mi responsabilidad y como ya entendí, ¿verdad? Que es misiones no necesariamente es irse, ¿verdad? A un pueblo en donde no ha llegado el evangelio. Eso es bonito y hay que hacerlo y definitivamente, pues, o sea, obviamente es misiones también, pero también misiones es que es evangelizar, ¿verdad? Eso dijimos la vez pasada, ¿sí? Es evangelizar, ¿sí? Con quienes yo tenga contacto, ¿sí? Con quienes yo tenga contacto. Ando haciendo misiones y yo ando evangelizando, ¿verdad? Si ando presentando el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos hace como 2 clases más o menos, o la clase pasada, no me acuerdo. Pero asumo mi responsabilidad, ¿de acuerdo? La asumo. Eso es lo que también podemos hacer. Tercero, ¿verdad? Planear y actuar, ¿verdad? Ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Intencionales, ¿verdad? Voy a invitar a un amigo, ¿verdad? O una amiga del trabajo que no conoce a Cristo, ¿verdad? La voy a invitar a tomarse un café. ¿De acuerdo? Y poco a poco le voy presentando el evangelio. Eso es, así hacen los misioneros en donde están. O sea, muchos se van a los parques y a predicar al aire libre, si se puede, ¿verdad? Si es permitido, lo hacen, ¿verdad? Pero estrategia, ¿verdad? Es, ok, es comenzar a establecer una relación con una persona, ¿verdad? Y luego llevarle y luego presentarle el evangelio poco a poco, ¿verdad? Hermana Ana Ruth dice que tiene serios problemas con el internet. Está bien, hermana, no hay pena. Cuando pueda, esté conectándose, no hay pena. Pero planear y actuar, ¿verdad? ¿Sí? Esto requiere de planear estrategias, ¿verdad? ¿Sí? Estrategias, ¿verdad? Sí, ¿cuál era la palabra correcta, hermana Margarita? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Recuérdeme. No era astucia, ¿verdad? No, sí, astucia era, ¿verdad? No. Audacia. Audacia, ser audaces. No, astucia es malo, astucia es malo. Hay que ser audaces, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Para planear y llevar el evangelio. Sí, hay que ser audaces, dice. Entonces, para planear y actuar con las personas que conocemos. ¿Sí? Okay. ¿A alguien le gusta correr? Bueno, voy a salir a correr con esa persona poco a poco y voy presentándole el evangelio. Estrategias, planear y actuar. ¿De acuerdo? ¿Qué le gusta hacer a esa persona que quiero alcanzar? Y por ahí me voy metiendo. Por supuesto, si va a ir al bar, ¿verdad? Y dice, mira, los viernes voy a una discoteca. Calmado, ahí no. Entonces nos vemos el sábado, ¿verdad? El sábado de la tarde, que ya ha dormido, ¿verdad? Y platicamos, tomamos un café para que se pase el sueño de la desvelada. Pero no me voy a ir a la discoteca con ellos, ¿verdad? Tomar cervezas y todas las cosas, ¿no? Por ahí no va la cosa, porque entonces nos vamos para el otro lado. El otro va a estar feliz que me está convenciendo, ¿verdad? Y que no, que él se va conmigo los viernes a la discoteca, ¿verdad? Y ahí bailamos y tomamos cerveza y la pasamos bien, somos grandes amigos, ¿sí? Ahí son grandes amigos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Perfecto, está claro eso, ¿verdad? Sí. La tarea suprema, ¿verdad? De la iglesia es la evangelización del mundo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que debemos llevarnos nosotros, ¿verdad? Esa es la tarea suprema de la iglesia, es cumplir, ¿verdad? Con su responsabilidad, cuál es con su razón de ser, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? Insisto, de que eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? La iglesia es cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo, ¿verdad? La iglesia. Entonces, la tarea suprema mía, aquí cambiémosle, ¿verdad? Mi tarea suprema, ¿sí? Es la evangelización del mundo. Entonces voy a comenzar por quienes Dios me pone en el camino, ¿sí? En el trabajo, ¿verdad? O sea, no uniéndome a los relajos que hacen los compañeros, ¿verdad? Que hacen patanadas y toda la cosa, ¿verdad? Sino comenzando a sacarlo, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? A ese que es el más patán, ¿verdad? A ese que es el más mujerero, ¿verdad? De compañero de ahí, ¿verdad? A ese, ¿verdad? Comenzar a invitarlo, ¿verdad? A sacarlo de ese ambiente y llevarlo a invitarlo a otras cosas que le gusten, ¿verdad?
para llevarle el evangelio, ponérselo como misión, ¿verdad? Planear y actuar, ¿sí? Planear y actuar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Qué más tenemos? Ajá. Se nos dan unos pasos para la obediencia, ¿verdad? A la misión, de lo que estamos hablando antes. Manténgase informado. Dice, revistas noticieras, ¿verdad? Revistas de misiones mundiales. Hay una página que se llama Puertas Abiertas que está mandando información constante y petición de misioneros, ¿verdad? Y informa de persecuciones. Sí, esas páginas son las que hay que seguir, ¿verdad? No hay que seguir esa del montón de memes que mandan burlándose de todo el mundo, ¿verdad? Y toda la cosa, que solo son bayuncadas, ¿verdad? Entonces, no, esas cosas dejémoslas por ahí, ¿verdad? Aparte, para los que vamos, que eso la vean, los que vamos a ir a evangelizar y que salgan de estarse alimentando de tanta cosa de esa, ¿verdad? Entonces, páginas de esas, ¿verdad? Sigamos, ¿verdad? Revistas de misiones mundiales, ¿verdad? Boletines de las agencias misioneras, libros que tratan sobre la evangelización del mundo, ¿verdad? Hay algunos uno que se llama Filosofía de Misiones, Estrategia de Misiones, Actividades Misioneras, ¿verdad? Son los que nos recomiendan allí en el material, ¿verdad? Hay que leer, ¿verdad? Mantenerse informado, dice. También mantenga informada la iglesia, eso es para los pastores y los líderes, ¿verdad? Y participar en actividades misioneras, definitivamente. Sí, en la iglesia sí se trabaja bastante esto, ¿verdad? Motive a su iglesia a tornar el evangelio disponible a todas las naciones, ¿ok? Eso para, igual, ¿verdad? Los líderes y pastores, ¿verdad? Motivar a la iglesia, ¿verdad? Un líder que tiene un grupo pequeño, sí, o sea, él tiene, es el representante, digamos, del pastor, ¿sí? Ante ese grupo pequeño, ¿de acuerdo? O sea, un líder que tiene un grupo pequeño es el representante del pastor ante ese grupo pequeño, ¿verdad? Entonces motive a ese grupo pequeño, ¿verdad? A tornar el evangelio disponible a todas las naciones, ¿verdad? Que no sea solo un grupo pequeño, que no debe ser solo para, ok, matrimonios. Sí, no, aquí solucionamos todo esto y aquí está, ¿verdad? La Biblia, así se soluciona esto, ¿verdad? En base a la Biblia y los temas, y por supuesto hay que hacerlo, pues, o sea, porque hay que, en base a la Biblia, ayudar a los matrimonios a salir de los problemas en que están, ¿verdad? Definitivamente, pero, ¿verdad? No hay que descuidar también el punto de que, ok, matrimonios, ¿qué vamos a hacer para evangelizar? Ok, ¿de acuerdo? Todos los grupos pequeños, todos. Sí, primera estrategia de un grupo de matrimonios, la más fácil, ¿verdad? Invitar parejas no cristianas, o sea, al grupo de matrimonios. Es la más fácil, ¿de acuerdo? Todos los grupos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, todos, ¿verdad? Podemos ser parte de esta tarea, ¿verdad? Poner disponible el evangelio para todas las naciones, ¿de acuerdo? Esto obviamente abarca más, ¿verdad? De trabajar y motivar a la iglesia para que salgan misioneros de la iglesia, ¿verdad? Adquiere un compromiso personal, o sea, personal, o sea, yo qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo para transmitir, ¿verdad? La visión a otros y transmitir el evangelio, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer, ¿verdad? Sí, esos son los pasos, digamos, recomendados para la obediencia, ¿verdad? A la misión. ¿Sí? La tarea del restante, estamos, ¿verdad? Nación, viene de etnos, ¿sí? Y se traduce como, del griego etnos, ¿verdad? Y se traduce como nación, pero también, ¿verdad? Es una unidad étnica, ¿sí? Un pueblo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Le llamaban los paganos, ¿verdad? O gentiles. Esa era una nación, ¿verdad? Entonces, es un grupo de personas, ¿verdad? Dice, en ninguno de los casos anteriores, ¿verdad? Se refiere a un país como tal, ¿verdad? O sea, gentiles podían haber de varios países, ¿verdad? Entonces, pero en ninguno de los casos se refiere a un país como tal, ¿sí? Como nosotros lo concebimos en la actualidad, ¿sí? Ahorita, digamos, un país, ¿verdad? Es una entidad política, pero el término nación va más allá de una entidad política. En Apocalipsis 5:9, el 10 y el 11, ¿verdad? Se habla de los pueblos y naciones. Léamelo, por favor, alguien, por favor. Apocalipsis 5:9 y 10:11. Hace referencia a grupos étnicos o razas,
¿sí? A eso está haciendo referencia, ¿verdad? Esa es la nación en el concepto bíblico, ¿sí? Son grupos étnicos o razas, o sea, no son una nación, no, Brasil es una nación, políticamente sí, ¿verdad? Geográficamente está bien. ¿Alguien los tiene listo? Gracias. Apocalipsis 5:9, ¿verdad, hermano? Sí, y 10:11. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nación, ¿verdad? El 10:11. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces ahí está haciendo precisamente hablando no habla de países, ¿verdad? O sea, dice millones y millones, dice, ¿verdad? Y todo, o sea, no habla de países, ¿verdad? O sea, hace referencia a grupos étnicos o razas, realmente, ¿verdad? Entonces, esa es la nación en el concepto bíblico, ¿verdad? No es un país como nosotros lo definimos de forma política, como se dice. Esa es la definición política de nación, en realidad. Pero bíblicamente no, ¿verdad? Una nación secular es fronteras de país definidas políticamente. ¿Ok? Sí, esa es nación secular. Nación bíblica, fronteras definidas por raza. ¿Sí? O sea que un grupo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los de Nahuizalco? Los náhuatl. O no, los de Nahuizalco. ¿Recuerdan? Se me olvidó. ¿Indígenas? Ajá. O sea, pueden ser, digamos, ellos una nación, ¿sí? Sí, porque son raza, lenguaje, ¿sí? Vean, si hay un grupo, ¿verdad? Que ahí se comunican, ¿verdad? O solo con un lenguaje, ok, esa es una nación y ahí vamos, ¿sí? A esa nación vamos. Cultura, religión, vocación, etc. Esa es nación bíblica, ¿sí? Nación política son fronteras definidas políticamente, ¿verdad? Que es como normalmente se nos enseña. ¿Ok? Algunos casos, ¿verdad? Ya vamos para la parte final. Algunos casos, ¿verdad? De naciones. Tenemos China, ¿verdad? En China, por ejemplo, ¿verdad? No todos los que viven en China precisamente son racialmente chinos, ¿verdad? Sino hay de todo tipo, ¿verdad? Dice que el mismo gobierno chino reconoce, ¿verdad? Varias minorías étnicas. O sea que aquí hay varias naciones bíblicas, ¿verdad? A las que se puede ir y uno puede seleccionar y decir, voy a ir a la etnia tal, ¿verdad? En China y ahí voy a involucrarme y ahí el objetivo es fundar una iglesia y dejar a personas del lugar, de la etnia, ¿verdad? A cargo de la iglesia para que él la siga desarrollando y siga creciendo y haciendo más iglesias. ¿De acuerdo? Sería el objetivo. Entonces, ¿verdad? Hay varias minorías étnicas, ¿sí? Es decir, dice, grupos de gente que no son chinos, pero que nacieron en China y han vivido ahí por cientos de años. Y lo que es más, dice, hay una gran diversidad de chinos, ¿sí? O sea, dentro de los mismos chinos hay un montón de clasificaciones, pero para nosotros todos son chinos, ¿verdad? Ya sea japonés o coreano o lo que sea, chinito, todos son chinos. Occidente, la mayoría de occidentales creo que no podemos diferenciar, ¿verdad? No, este es chino, este es coreano, este es japonés. No, casi yo creo que la mayoría no podemos diferenciar bien eso. Entonces existen al menos 100 lenguas diferentes, imagínense, dentro de la familia de idiomas chinos. 100 lenguas diferentes. Entonces, un misionero puede decir, voy a seleccionar una, ¿verdad? La voy a estudiar, me la voy a aprender, y voy a ir a vivir entre ellos, ¿sí? Y ahí está, ¿verdad? Llegando a todas las naciones también. ¿Ok? India. Es un país, ¿verdad? Vean, 3,000 naciones, ¿sí? De las cuales ¿sí? Solo 100 tienen algunos cristianos, ¿verdad? Ni siquiera son 100 que tienen el 100% de cristianos, ¿verdad? De esas
esas 3.000 naciones. No, dice algunos, dice solo 100 tienen algunos cristianos, ¿verdad? Por eso que muchas iglesias, ¿verdad? Están atacando India, ¿verdad? Atacando India, ¿verdad? Muchos se van a etnias específicas, ¿verdad? Para llegar a esa nación, a una de esas 3.000 naciones, para comenzar a llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Mirar al pueblo, ¿verdad? O al mirar al mundo desde el punto de vista o desde el concepto de pueblos, ¿verdad? Es no solamente bíblico, sino también altamente, es estratégico, ¿verdad? Porque esa es la estrategia que utilizan las iglesias, ¿de acuerdo? El sentido bíblico de la palabra nación, entonces, es grupos de gente, ¿sí? O sea, no son divisiones, ¿verdad? De países, son grupos de personas, ¿verdad? Son agrupaciones sociológicas de personas, ¿ok? Esos son nación, ¿verdad? Y eso es importante, eso es lo que nos debe de quedar hoy también, ¿verdad? Claro. ¿Qué es eso de nación? ¿A qué hace referencia Mateo 28, 19, ¿verdad? Porque dice, y, ¿verdad? Ya es el discípulo, ¿verdad? A todas las naciones, ¿ok? Ese es el concepto bíblico, agrupaciones sociológicas, ¿verdad? De personas que comparten una lengua, una cultura, ¿verdad? Y a esos vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, una definición básica de nación podría ser, ¿verdad? Es que es una agrupación sociológica significativamente grande de individuos que consideran tener una afinidad común entre ellos por causa de su mismo lenguaje, su misma religión, su misma etnicidad, o sea, que son de la misma etnia, tienen los mismos rasgos, residencia, ocupación, clase de casta, situación económica o política, etcétera, ¿verdad? O por combinación de estas, o sea, esas son naciones, esa podría ser una definición. Luego tenemos las megaesferas. Las megaesferas dice que son grandes bloques culturales, enormes, bloques culturales que están conformados por naciones o pueblos con ciertas semejanzas culturales, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? Que se nos dan en el material, ¿verdad? Son los musulmanes, ¿verdad? Son bloques, son megaesferas, porque hay una cantidad de personas, ¿verdad? Y dentro de ese, imagínense dentro de, bueno, nosotros somos, ¿cuántos millones? 6 millones de personas, ¿verdad? 7 millones. Para 8 creo que hay uno ya aquí, ¿verdad? Y aquí hay una cantidad, ¿verdad? De diferencias, ¿verdad? Si uno va a San Miguel, ¿verdad? Ya no le dicen igual, ¿verdad? A lo que nosotros le decimos aquí, Huacal, allá no le dicen Huacal, le dicen de otra forma, ¿verdad? Y si vamos a Nahuizalco, ¿verdad? Encontramos grupos, ¿verdad? Que tienen otro idioma, ¿verdad? Que solo hablan el náhuatl, ¿verdad? Entre ellos, y así, ¿verdad? En todo el país, o sea, y somos solo 7 millones, ¿verdad? Musulmanes, son 930 millones. Dios, enorme, ¿verdad? Enorme. Entonces, ¿verdad? Esas son las megaesferas, ¿verdad? Los musulmanes, hindúes, chinos, budistas, los tribales, dicen, en Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, entran, ¿verdad? En esa clasificación, ¿verdad? Y Asia, anglosajones y África, ¿verdad? O sea, esos son grandes bloques, ¿verdad? De personas. Y definitivamente, ¿verdad? Nosotros conocemos muy poco, ¿verdad? De estas megasferas, ¿verdad? De cómo son, ¿verdad? Cómo lo vamos a alcanzar, ¿verdad? O sea, muy poco, ¿verdad? Quizás podemos conocer de eso. Y para eso precisamente, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, ¿verdad? De cada una de las megaesferas, no de todas. Las megaesferas que tenemos acá, por ejemplo, ¿verdad? El budismo, página 25 de su material, ¿verdad? ¿Qué saben del budismo? ¿Alguien conoce el budismo? ¿Alguien conoce a un budista, ¿no? que pertenezca a esa religión? No. No. Ok. Es interesante, ¿verdad? Conocerlo y platicar y ver qué creen, ¿verdad? O sea, entonces,
que no nos convenza, eso sí, hay que estar firmes en la fe, ¿verdad? No me vaya a convencer, hay que estar firmes en la fe, por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios, para conversar con ellos y ver qué creen, ¿verdad? Cómo ven, qué piensan de Dios, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo. Es interesante, ¿verdad? Entonces, dice que budismo, ¿verdad? 6:11. Una religión fundada, ¿verdad? En el noreste de la India, y a partir de las enseñanzas y doctrinas impartidas durante los siglos 5 y 6 por Siddhartha Gautama, ¿verdad? Más conocido como Buda, ¿no? El famoso Buda, ¿verdad? Todos hemos visto fotos, ¿verdad? De un señor, ¿verdad? Ahí, ¿sí? O el iluminado también me dice, ¿de acuerdo? Ahí en su material hay ampliación, ¿verdad? Del budismo, ¿verdad? Para que lo puedan leer, ¿verdad? Cuáles son sus principales doctrinas y creencias, ¿sí? Para que las puedan estudiar, ¿verdad? Eh, También está, dice, la manera de vencerlo, ¿verdad? Dice que es siguiendo la senda de los 8 pasos, ¿verdad? Ahí está una estrategia. Eh, Deben raparse la cabeza, usar manto amarillo, practicar la meditación, ¿verdad? Y hacer la siguiente confesión, dice, yo me refugio en Buda, me refugio en Dharma, que es la doctrina, y yo me refugio en la orden, dice que ese es como lo que ellos profesan, ¿verdad? Ese es lo que ellos, la confesión que hacen para convertirse, ¿verdad? Como nosotros, se nos dice en Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice en Romanos para obtener la salvación? ¿Qué dice? Romanos 10. Ok, ahí en el material, ¿verdad? Está, lean la información ustedes, ¿verdad? Detallada del budismo. Luego tenemos otra mega esfera, el hinduismo, ¿verdad? Ahí está el símbolo que se nos presenta, ¿verdad? En el material de los hindúes. Y estas son interesantes, ¿verdad? Porque muchas cosas de ellos se vienen para Occidente, ¿verdad? Y algunos hasta, por ejemplo, algunos cristianos, ¿verdad? Que no investiguen, no, 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 no saben, ¿verdad? Y se van a meter a yoga, ¿verdad? Y todas esas cosas que son de meditaciones, ¿verdad? Y no saben que viene de todo de estas megasferas, ¿verdad? Que son las que son las formas que utilizan para llegar a los pueblos o al mundo, pues. Es su forma de hacer misiones, ¿verdad? Para ellos. Dice que el hinduismo comenzó hace unos 1000 años, ¿verdad? En India. Hay millones de dioses en el hinduismo, ¿sí? Pero solo unos pocos de ellos son adorados en la realidad, ¿verdad? Vamos a ver que dice, hay 7 en su material, ¿verdad? Dice que hay más de 700 millones de hindúes en el mundo, imagínense. Y la mayor parte de ellos en la India. Algunos creen que por medio del yoga, ¿sí? o la meditación pueden lograr paz y controlar sus deseos. El movimiento de la nueva era es el hinduismo disfrazado. No sé si han oído de la nueva era. Sí, eso se está metiendo bastante, ¿verdad? Entonces, es el hinduismo disfrazado y se está extendiendo mucho al occidente, ¿verdad? Y nosotros lo estamos permitiendo. Es cierto, dicen, es cierto que muchos en los llamados países cristianos se están interesando mucho, ¿verdad? En algunas creencias hindúes, sí, ¿verdad? Por ejemplo, eso del yoga, ¿verdad? Eso ya lo presentan en algunos gimnasios y cosas así, ¿verdad? Y van, ¿verdad? Muchos de nosotros, incluso cristianos, ¿verdad? Van a practicar yoga, ¿verdad? Y no se aseguran, pues, que viene precisamente del hinduismo, ¿verdad? Precisamente, de hecho hacen posiciones, hay un material, ¿verdad? Específico del yoga, ¿verdad? En donde posiciones que hacen, ¿verdad? Que simulan una serpiente, ¿verdad? Y todos sabemos qué significa la serpiente, ¿verdad? Entonces, eh, hay que investigar, ¿verdad? Antes de hacer las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Los hindúes, luego tenemos los tribales, ¿verdad? Son conocidos como, aquí está el término aquel que vimos antes, que se les preguntaba si sabían que era, son como, dice, son conocidos como animistas, ¿sí? O sea, ellos no tienen libros sagrados, hay mucha variedad, ¿verdad? Y aquí está la definición en el material, ¿verdad? Dice,
animismo es la creencia de seres espirituales personales y fuerzas espirituales impersonales que tienen poder sobre los asuntos humanos, y por ende los humanos tienen que descubrir cuáles seres y fuerzas, ¿sí?, les están impactando para que puedan determinar acciones futuras y frecuentemente para manipular la fuerza de ellos. Algunas cosas, ¿verdad? En lo que nosotros también podemos caer, ¿verdad? Que dice unas características generales. En Brasil esto se llama espiritismo, en Cuba se llama santería, en Haití se llama vudú, en China es adoración a antepasados, en la nueva era en América dice que se llama canalizando cristales. Hay ritos de ocultismo, y vean, punto importante, ¿verdad? Por si a alguien le gusta, todavía hace eso, ¿verdad? El horóscopo, ¿verdad? Está incluido dentro de esto, ¿sí? Por si alguien todavía lee el horóscopo, a levantarse, ¿verdad? Ver el horóscopo, a ver qué me dice el horóscopo hoy. Le va a ir bien, y que no sé qué, y que no sé cuándo, ¿verdad? Y hoy va a tener fortuna y toda la cosa, ¿verdad? Y en base a eso se va, pues, bien animado o desanimado, ¿verdad? Y así vive su día, ¿sí? Bueno, viene de esto, ¿verdad? De los animistas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Debemos estar claros, ¿verdad? De eso. Y tenemos los últimos dos por aquí. El Islam, ¿verdad? En árabe es el infinitivo de verbo que significa resignarse, rendirse, ¿verdad? Someterse. Para ella, el Islam es total sumisión de la vida de una persona a la voluntad de su Dios, ¿verdad? Que en este caso es Alá, ¿verdad? Alá, o sea, tienen unas disciplinas bien que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? De oración, ¿verdad? Y de entrega, ¿verdad? Solo que ellos están al Dios equivocado, pues, o sea, esa es la cosa, ¿verdad? Que ellos lo hacen al Dios equivocado, pero son disciplinados, ¿verdad? Es total sumisión, ¿verdad? De la vida de una persona a la voluntad de su Dios, ¿verdad? Y así deberíamos de vivir nosotros, ¿verdad? Una total sumisión a la ¿cómo se llama? A Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos al Dios verdadero, ¿verdad? Tienen disciplina, dice, ¿verdad? La profesión de fe, ¿verdad? Cada musulmán está, los 5 pilares de la fe del Islam. Cada musulmán está obligado a repetir la confesión de fe. Kalima dice, en el árabe original, dice que no hay Dios que Alá, ¿verdad? Y Muhammad es el profeta de Alá, Muhammad, ¿verdad? Salat, la oración, dice, el llamado de la oración se escucha desde el minaret de las mezquitas 5 veces al día, imagínense. El Corán exige plegarias en 3 momentos del día, en la mañana, el mediodía y en la noche, ¿sí? En dirección de la Meca, así oran ellos, ¿verdad? En dirección a la Meca. Las limosnas deben especificar a fieles musulmanes la conversión al islamismo. Estoy en la página 32, requiere claramente el pago de este impuesto, imagínense. Nosotros ofrendamos, ¿verdad? Dice que aprendimos que era de forma voluntaria, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor le ha puesto en su corazón y le ha prosperado. ¿De acuerdo? Dice, acordaos de que debáis de las 53 partes del botín a Dios, dice el profeta, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viandantes. En eso se basan ellos. El ayuno, guardan el ayuno en el mes de Ramadán, que es el mes de abstinencia de comida y bebida desde el amanecer. Cuando se distingue un libro blanco, dice, de uno negro, hasta el ocaso, imagínense. Cosa seria. El Corán es su libro sagrado, ¿verdad? Sí, en base a eso viven ellos, ¿verdad? Es un manual de violencia, dice su material ahí. ¿De acuerdo? Luego tenemos el shintoísmo, imagínense. Este nombre es raro, ¿verdad? Hay lo interesante del Islam, fíjense, que dice, los 28 profetas de Alá, incluyendo a Mohammed, y la mayoría son personajes de la Biblia, como Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, José y otros como David, Salomón, Jonás, Zacarías, Juan el Bautista, Jesús y otros, ¿verdad? Siendo el profeta, el profeta más grande, Mohammed, ¿verdad? Para ellos, es el profeta más grande para el Islam.
Y es que la descendencia, o sea, el Islam viene de la descendencia de Ismael. Por eso es que se relaciona mucho con los profetas y con todo lo de la Biblia, ¿verdad? Porque Ismael se cree que él es el primogénito del Islam. Isaac y de Abraham, y que él es el heredero a la promesa. Por eso es la guerra entre los israelitas y los árabes. Es correcto. Gracias, hermano. O sea, todo eso tiene origen definitivamente, ¿verdad? Desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Isaac, todo eso, ¿verdad? Viene a lo que está viviendo ahora Israel, definitivamente, ¿verdad? Está en la Biblia. Gracias, hermano. Así es. Tenemos también entonces el shintoísmo, ¿verdad? Fíjense, es la religión nacional de Japón y está muy apegado a su política, a la estabilidad nacional de sus adeptos y según sus libros sagrados, fíjense, Japón, según ellos, ¿verdad? Japón fue la primera creación divina, ¿sí? Y el primer Mikado, o sea, ese se llama, Mikado es emperador, ¿sí? Fue un descendiente terrenal de la celeste diosa Sol, quien le dijo, ¿verdad? Ese es el mandato que le dio a la celeste diosa Sol, ¿verdad? A este emperador. Dice, ve tú, mi augusto nieto, ve ahí y gobierna. Ve y que la prosperidad acompañe tu dinastía y pueda ella, como el cielo y la tierra, perdurar por siempre jamás. Ese es el mandato y en base a eso se mueve. Entonces, eso es el shintoísmo. Esa es la definición, ¿verdad? Ahí en el material, ¿verdad? Se mencionan los puntos fuertes, ¿verdad? Que es la reverencia por lo sobrenatural. Tienen ausencia pues, de la idolatría, reverencia por parte del gobierno, patriotismo, afinidad entre el hombre y lo divino. Tienen el valor religioso del aseo y la pureza, esos son sus puntos fuertes, pero sus puntos débiles, ¿verdad? Su politeísmo, y tienen carencia de código moral para los seres humanos, ¿verdad? En esta religión. Esa, ¿verdad? Es la última, ¿verdad? Que tenemos en el material, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? Pero esas son como las más grandes que tenemos, ¿verdad? Y que debemos de tener la idea de qué se tratan definitivamente. Así que con eso terminamos, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o pregunta, hermanos, de todo lo que hemos visto. Vimos el panorama general de las misiones, ¿verdad? El punto es aquí es ver cómo estaba todo el mundo, dónde hay necesidad, cuál es nuestra responsabilidad. ¿Ok? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? Oh, ok, perfecto, listo. Muy bien. Que Dios nos ayude, pues, definitivamente, ¿verdad? Para aplicar esto, ¿verdad? Nuestra vida personal y familiar, ¿verdad? Para evangelizar, obviamente, ¿verdad? Para aconsejar y para todo esto nos va a llevar a adorar a nuestro Padre, ¿verdad? Dios. Muy bien. Terminamos con eso. Hermanos, muchas gracias, ¿verdad? Ha sido un placer verles. Como les decía, el otro sábado voy a traer preparadas las dos clases, ¿verdad? Las 5 y las 7. Si las logramos ver, pues ahí terminaríamos y si no, pues tendríamos clase hasta el 1 de octubre, sería la última clase, ¿verdad? La graduación, como ya les comuniqué, ¿verdad? Está confirmada para el 9 de octubre a las 3 p.m. en la iglesia, ¿verdad? Y quiero verlos a todos, ¿verdad? Quiero verlos a todos ahí ese día, ¿verdad? ¿De acuerdo? La vestimenta formal, las esposas ya sabemos que se van súper mega elegantes, ¿verdad? O sea, ya no es necesario decirles, ¿verdad? Entonces, pero es formal la vestimenta, ¿verdad? Así que vamos preparándonos para ese día, reserven ese tiempo, ¿verdad? Para que todos podamos llegar. ¿Ok? Listo. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Si no, le pido a alguien que me haga el favor de orar para cerrar la reunión. Gracias a todos por el esfuerzo, ¿verdad? De todo este año, todo lo que hemos hecho en esta clase. ¿Ok? ¿Alguien quiere orar, por favor, hermanos? Yo voy a orar. Mengíbar. Gracias, hermano. Buen Padre y Dios, te damos gracias por esta tarde preciosa, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar acá reunidos, Señor. Gracias porque a pesar, Padre, de que nuestro maestro
está indispuesto de su garganta, Señor. Él con gran esfuerzo y con gran amor, Señor, siempre está diligente para obedecer, Señor, tu palabra, transmitir sus conocimientos, Señor, y poder, pues, sembrar en nosotros esa palabra de bien, Señor. Tu mandato es que vayamos y podamos, Señor, evangelizar a otras personas, a otros pueblos, naciones, etnias, Señor, porque aún, Señor, no yendo, nosotros podemos hacernos presentes, Señor, por medio de la oración. Gracias, Padre, porque el grupo de hermanos y hermanas que estamos acá, siempre estamos dispuestos, Padre, a atesorar tu palabra, a ser hacedores y no ser oidores olvidadizos. Gracias por sembrar, Señor, en nuestro corazón ese deseo, Padre, de obedecerte a ti primero, a ser también fieles, Señor, a tus mandatos, a tus preceptos, a tus estatutos. Gracias, Padre, por también traer sabiduría, conocimiento, inteligencia, discernimiento en nuestra mente, para poder discernir, Señor, entre el bien y el mal, entre lo oculto, Señor, y lo que es luz, entre las diferentes doctrinas que se presentan y que no son valederas, Señor. Gracias por hacer, Padres, partícipes a nosotros de todo ese conocimiento rico en sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre estás con cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer, que al final de la tarde, Señor, el fin de semana, siempre, Padre, tú estés viendo nuestro actuar, Señor, y que nosotros podamos ser, Padre, esos obreros aprobados, que nos podamos presentar delante de ti y que tú te agrades. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, y queremos, pues, siempre descansar en ti, confiar en ti. Papito lindo, la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración siempre, siempre serán para ti. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche bonita, que puedan descansar. Nos vemos Gracias, mañana. Amén. Buenas noches, bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Ay, hermano. Vale, pero Perdone, pero han estado escuchando. Dios les bendiga. No hay pena, hermano. No. Y José Luis, que nos comparta su horóscopo esta semana. Leo. Leo. Las estrellas están de tu lado.